¿Qué pasó con Jenny? Esa es la pregunta que lo cambia todo, pero lo más inquietante no es la pregunta en sí, sino el silencio que la rodea. Porque en el capítulo 23, ese silencio empieza a sentirse diferente, más pesado, más peligroso. Valentina ya no es la misma. Después de todo lo ocurrido, después de ver cómo la violencia casi le arrebata a Brian la vida, algo dentro de ella se rompió, pero al mismo tiempo, algo más despertó. Y eso se nota desde el primer momento. Su mirada es distinta. Ya no hay duda, hay determinación, pero mientras ella intenta sostenerse, el mundo a su alrededor empieza a desmoronarse lentamente. Aquellos que antes representaban el caos, ahora aparecen pidiendo perdón. Y aunque a simple vista parece un gesto de arrepentimiento, hay algo que no termina de encajar. Porque nadie cambia de la noche a la mañana, y menos después de haber cruzado ciertos límites. Valentina lo sabe. Por eso no reacciona como antes. No grita, no pierde el control, simplemente observa. Analiza. Y cuando habla, lo hace con una firmeza que deja a todos en silencio. No quiere dinero. No quiere excusas. Lo único que deja claro es que ya no permitirá que ese tipo de personas sigan contaminando su entorno. Es un mensaje directo, y también una advertencia, pero mientras ese conflicto parece cerrarse, otro mucho más profundo comienza a abrirse. El estado de Brian empeora, o al menos eso es lo que muchos empiezan a asumir. Las conversaciones cambian de tono. Ya no se habla de recuperación, se habla de probabilidades. Y ahí es donde todo se vuelve más crudo, porque hay quienes ya lo dan por perdido. Valentina escucha, y no puede aceptarlo. Se aferra a la esperanza con todo lo que tiene, incluso cuando la lógica le dice lo contrario. Y aquí es donde vemos su lado más humano. La culpa empieza a consumirla. Cada decisión, cada momento, todo regresa a su mente como un eco constante que no la deja en paz. Siente que si hubiera hecho algo diferente, Brian no estaría así, y ese pensamiento empieza a destruirla por dentro, pero lo más duro no es eso, lo más duro es que empieza a quedarse sola. Porque mientras ella lucha por mantener la fe, otros ya comenzaron a rendirse. Y esa diferencia crea una distancia emocional que se hace cada vez más evidente. Nadie lo dice directamente, pero se siente. Se percibe en las miradas, en los silencios, en las palabras que ya no se dicen. Ahora, hay algo más que empieza a tomar fuerza, algo que conecta directamente con Jenny. Porque aunque su nombre apenas se menciona, su ausencia se vuelve cada vez más sospechosa. No es solo que no esté, es que nadie puede explicar realmente qué pasó con ella. Y cuando en una historia empiezan a faltar respuestas, es porque algo se está ocultando. Y aquí es donde el capítulo 23 empieza a construir algo mucho más grande. Porque no se trata solo de Brian, ni solo de Valentina, se trata de todo lo que está ocurriendo detrás, en silencio, fuera de lo que todos pueden ver. Al mismo tiempo, Gabriel entra nuevamente en escena, pero no de la forma que muchos esperaban. Su actitud es ambigua. Hay momentos en los que parece cercano, y otros en los que se muestra completamente distante. Como si estuviera ocultando algo. Como si supiera más de lo que dice. Y eso cambia completamente la dinámica entre él y Valentina. Porque aunque existe una conexión evidente, también hay una barrera invisible que ninguno de los dos logra romper. Y en este punto, esa barrera empieza a volverse peligrosa, porque cuando las emociones no son claras, las decisiones tampoco lo son. Y justo cuando todo parece mantenerse en equilibrio, ocurre algo sutil, casi imperceptible, pero que lo cambia todo. Una conversación. Una mirada. Un detalle que pasa desapercibido para muchos, pero que deja una sensación incómoda. Como si algo estuviera a punto de salir a la luz. Y ese algo, tiene que ver con Jenny, porque en este capítulo, las pistas comienzan a alinearse. No de forma directa, no de forma evidente, pero sí lo suficiente como para entender que su desaparición no es casual. Que hay alguien involucrado. Que hay una verdad que todavía no se ha dicho. Y cuando esa verdad finalmente aparezca, va a sacudir todo, así que lo que estamos viendo no es solo la continuación de la historia, es el inicio de un quiebre. Un punto sin retorno donde cada personaje tendrá que enfrentar las consecuencias de lo que hizo, o de lo que decidió callar, porque en el capítulo 23, ya no se trata de lo que pasó, sino de lo que está a punto de descubrirse. Y créeme, cuando eso ocurra, nada va a volver a ser igual. Y justo cuando parece que todo se sostiene por un hilo, el capítulo 23 da un paso más allá. Porque la calma que vemos en la superficie no es más que una ilusión. Por dentro, todo está a punto de explotar. Valentina empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Detalles pequeños, gestos, silencios incómodos. Personas que evitan su mirada,
conversaciones que se cortan cuando ella aparece. Y aunque nadie le dice nada directamente, hay una sensación que no puede ignorar, le están ocultando algo. Y ese presentimiento no tarda en crecer porque mientras todos están enfocados en Brian, hay movimientos que ocurren en paralelo. Decisiones que se toman sin consultarle. Y eso despierta en ella algo nuevo, desconfianza. Una desconfianza que empieza a dirigirse incluso hacia las personas más cercanas. Y aquí es donde la historia empieza a volverse más oscura porque el traslado de Brian, que en teoría debía ser una buena noticia, comienza a generar dudas. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué ahora? ¿Y quién está realmente tomando esas decisiones? Valentina intenta mantenerse firme, intenta creer que todo es por su bienestar, pero algo no cuadra. Y cuando empieza a hacer preguntas, las respuestas no llegan. O peor aún, llegan incompletas. Ese es el momento exacto en el que Valentina deja de ser solo una víctima de las circunstancias, y empieza a tomar control. Ya no se queda esperando. Ya no confía ciegamente. Ahora observa, conecta puntos, y comienza a armar su propia versión de lo que está pasando, pero lo que descubre, no le gusta nada porque todas las piezas empiezan a apuntar hacia un mismo lugar, uno que nadie quiere mencionar, Jenny. Su nombre vuelve a aparecer, pero no como antes. Esta vez no es solo preocupación, es sospecha. Y eso cambia completamente el tono de la historia. Al mismo tiempo, el entorno de Valentina comienza a fracturarse. Las tensiones aumentan, los nervios están a flor de piel, y cualquier pequeño error podría desatar un conflicto mayor. Las personas que antes parecían unidas, ahora empiezan a mostrar grietas y en medio de todo eso, aparece Gabriel nuevamente, pero esta vez hay algo distinto en él. Su actitud es más seria, más contenida. Ya no juega tanto, ya no provoca como antes. Y eso, lejos de tranquilizar, genera más dudas. Porque cuando alguien cambia tan de repente, es porque algo sabe. Y Valentina lo nota, la conexión entre ellos sigue ahí, pero ahora está cargada de tensión. Hay cosas que quieren decirse, pero no se dicen. Hay preguntas que se quedan en el aire. Y en una de esas conversaciones, ocurre algo clave. Gabriel suelta una frase, breve, casi insignificante, pero suficiente para encender todas las alarmas. Una frase que deja entrever que él podría saber más sobre Jenny de lo que ha mostrado hasta ahora. Y eso lo cambia todo, porque si Gabriel está involucrado, o al menos informado, entonces esto va mucho más profundo de lo que parecía. Valentina empieza a dudar. No quiere creerlo, pero tampoco puede ignorarlo. Y esa lucha interna empieza a consumirla, pero lo más fuerte del capítulo ocurre cuando decide seguir su instinto. Cuando deja de esperar respuestas, y empieza a buscarlas por su cuenta, es ahí donde el ritmo cambia completamente. La tensión se eleva. Cada paso que da la acerca más a algo que muchos han estado intentando mantener oculto. Y aunque todavía no hay una revelación completa, lo que encuentra es suficiente para confirmar que algo muy grave ocurrió. Y que no fue un accidente, no fue una desaparición cualquiera, y alguien está detrás de todo esto, alguien que sigue ahí, observando, esperando. Y mientras Valentina se acerca cada vez más a la verdad, también se acerca al peligro. Porque hay algo que este capítulo deja muy claro, descubrir la verdad tiene un precio. Y Valentina está a punto de pagarlo sin darse cuenta, ya cruzó una línea. Una de la que no hay regreso. Y lo peor, es que todavía no sabe contra quién está jugando, pero en el fondo, ya es demasiado tarde porque el capítulo 23 no solo avanza la historia, la empuja hacia un terreno completamente distinto. Más oscuro. Más tenso. Más peligroso y lo que viene después, no va a ser fácil de detener. Y cuando crees que ya lo has visto todo, el capítulo 23 vuelve a girar la historia de una forma que nadie esperaba. Porque Valentina ya no está reaccionando, ahora está avanzando. Y eso la convierte en una amenaza para quien sea que esté detrás de todo. Desde ese momento, cada paso que da se vuelve más arriesgado. Ya no confía en nadie completamente. Ni siquiera en quienes han estado a su lado desde el inicio. Porque entendió algo clave, el silencio también es una forma de traición. Y eso cambia su forma de actuar. Empieza a recordar detalles que antes parecían irrelevantes. Conversaciones a medias, actitudes extrañas, momentos en los que algo no encajaba pero decidió ignorarlo. Ahora todo regresa, pero con otro significado. Como piezas de un rompecabezas que finalmente empiezan a tomar forma. Y en medio de ese proceso, hay un nombre que no deja de aparecer, Jenny, pero esta vez no como una víctima, sino como el centro de algo mucho más grande. Porque mientras más investiga Valentina, más claro queda que Jenny no simplemente desapareció. Jenny fue silenciada,
Y esa idea es la que lo cambia todo, porque si alguien fue capaz de llegar tan lejos, entonces nadie está a salvo. Ni siquiera ella, y es en ese punto donde el miedo empieza a mezclarse con la determinación. Porque sí, Valentina tiene miedo. Pero no se detiene. Al contrario, avanza con más fuerza. Como si supiera que detenerse ahora sería el peor error que podría cometer. Mientras tanto, el estado de Brian sigue siendo una sombra constante. Su situación no mejora, pero tampoco termina de empeorar. Es como si estuviera atrapado en un punto intermedio, un limbo que mantiene a todos en tensión. Y eso afecta directamente a Valentina, porque cada vez que lo ve, la culpa vuelve a golpearla con más fuerza, pero ahora hay algo distinto, esa culpa ya no la paraliza. La impulsa, y eso es peligroso porque cuando alguien actúa desde el dolor, puede llegar más lejos de lo que debería, y justo en medio de todo eso, Gabriel vuelve a cruzarse en su camino. Pero esta vez, el encuentro no es casual. Es directo, tenso, incómodo. Ya no hay espacio para juegos, ni indirectas. Valentina quiere respuestas, y está dispuesta a presionar hasta obtenerlas. Gabriel lo nota. Y por primera vez, duda, no responde como siempre. No evade con bromas. Se queda en silencio más de lo normal. Y ese silencio, dice más que cualquier palabra. Porque confirma algo que Valentina ya empezaba a sospechar, él sabe algo. Y cuando finalmente habla, no da una confesión completa, pero sí deja caer una advertencia que lo cambia todo, le dice que deje de buscar. Que hay cosas que es mejor no descubrir. Que hay verdades que pueden destruir más de lo que arreglan y en ese momento, todo queda claro porque nadie advierte así, si no hay algo real detrás, y eso enciende aún más a Valentina. Porque si hay alguien intentando detenerla, es porque va por el camino correcto. Y lejos de asustarse, eso la impulsa a seguir, pero lo que no sabe, es que cada paso que da también la expone más porque no es la única que está observando, no es la única que está moviendo piezas, hay alguien más, alguien que ha estado en las sombras todo este tiempo, viendo cómo todo se desarrolla. Esperando el momento exacto para intervenir. Y ese momento, está cada vez más cerca, el capítulo empieza a cargar una tensión distinta. Ya no es solo emocional, es una tensión de peligro real. De esas que se sienten incluso en el silencio. De esas que te hacen pensar que algo malo va a pasar en cualquier momento. Y justo cuando parece que Valentina está a punto de descubrir algo clave, ocurre un giro inesperado, una información nueva aparece. Un dato que no estaba en sus planes. Algo que conecta directamente a Jenny, con alguien que nadie había considerado hasta ahora, y eso rompe todo porque cambia completamente la dirección de la investigación. Abre una nueva línea, mucho más compleja, mucho más peligrosa, y lo peor, es que esa conexión podría estar más cerca de lo que ella imagina, más cerca de su círculo, más cerca de su vida, y eso significa una sola cosa, la traición no viene de fuera, viene desde adentro. El capítulo 23 en este punto ya no está construyendo tensión, la está desatando. Porque todo lo que parecía aislado, ahora empieza a conectarse. Brian, Jenny, Gabriel, todos forman parte de algo más grande. Y Valentina está justo en el centro sin protección, sin respuestas claras, y cada vez con más enemigos invisibles, pero aún así, no se detiene porque hay algo que ya entendió, si no llega hasta el final, nadie más lo hará. Y ese, es el inicio del verdadero problema porque el final, está mucho más cerca de lo que parece, y no todos van a salir de esto. Llega a su punto más crítico, donde todo lo que se venía construyendo finalmente estalla. Ya no hay espacio para dudas, ya no hay marcha atrás. Valentina está demasiado dentro, y la verdad empieza a mostrarse, pero no como ella esperaba. Después de seguir cada pista, cada señal, Valentina toma una decisión definitiva. Deja de esperar el momento perfecto, y actúa. Se dirige directamente hacia ese lugar, ese punto que conecta todo lo que ha descubierto. No sabe exactamente qué va a encontrar, pero sabe que ahí están las respuestas y desde ese instante, la tensión se vuelve insoportable, cada paso que da pesa. El ambiente cambia. Todo se siente extraño, como si estuviera entrando en un terreno donde no debería estar. Y lo más inquietante, es que no está sola. Aunque no ve a nadie, lo siente. Esa sensación constante de que alguien la observa, de que cada movimiento está siendo vigilado. Y aún así, continúa porque ya llegó demasiado lejos, y cuando finalmente se acerca a la verdad, todo encaja de golpe. No como piezas sueltas, sino como una revelación brutal. Lo que pasó con Jenny no fue un accidente, no fue una desaparición sin sentido, fue algo planeado,
Y lo peor es que no fue una sola persona, la traición es más grande de lo que imaginaba porque las caras que empiezan a aparecer en esa verdad no son desconocidas. Son personas que han estado ahí todo el tiempo. Personas que hablaron con ella, que la miraron a los ojos y que le ocultaron todo, y en ese momento, Valentina se quiebra, pero no de la forma que muchos pensarían. No llora, no grita, se queda en silencio. Un silencio frío. Peligroso. Como si algo dentro de ella terminara de romperse. Pero para convertirse en otra cosa, y justo cuando intenta asimilarlo todo, ocurre lo inesperado, un movimiento detrás de ella, un sonido mínimo, pero suficiente para confirmar lo peor. No solo llegó a la verdad también llegó a ella. Y ahí es donde el capítulo alcanza su punto más alto. Porque por primera vez, Valentina está cara a cara con alguien que sabe exactamente lo que pasó con Jenny. Alguien que ha estado moviendo todo desde las sombras, y esa persona no viene a hablar, viene a detenerla. Lo que sigue es un momento cargado de tensión pura. No hay música que suavice la escena, no hay distracciones, solo miradas. Dos personas frente a frente, sabiendo que una de ellas no puede salir de ahí con la verdad. Y en medio de ese silencio, una frase rompe todo, una frase que confirma cada sospecha, una frase que deja claro que Jenny nunca tuvo una oportunidad. Y en ese instante, todo cambia porque Valentina ya no está buscando respuestas, ahora está luchando por sobrevivir. El peligro se vuelve real. Inmediato. Cada segundo cuenta. Y aunque intenta mantenerse firme, la situación la supera. Porque no estaba preparada para esto. No estaba preparada para enfrentarse directamente a alguien capaz de llegar tan lejos. Y cuando parece que no hay salida, el capítulo da su último giro. Un elemento inesperado entra en escena. Algo que nadie vio venir. Una interrupción que rompe el momento, pero no lo soluciona. Solo lo retrasa porque lo que se revela en esos segundos finales es aún más inquietante. La persona frente a Valentina no es el final del problema, es solo una pieza más. Hay algo más grande detrás, algo que todavía no se ha mostrado completamente, y eso deja todo en el aire. El capítulo no cierra, explota, te deja con más preguntas que respuestas. Te deja con la sensación de que lo peor apenas está comenzando, y sobre todo, te deja con una certeza brutal. Valentina cruzó una línea, y después de lo que acaba de descubrir, ya no hay forma de volver atrás, porque ahora no solo conoce la verdad, ahora forma parte de ella. Y eso, la convierte en el siguiente objetivo.